Bueno, muy bien. Empezamos. Eh, Hoy seguimos con el tema sujetos de derecho internacional. Me comentó la profesora que la clase pasada vieron el individuo la persona humana y, bueno, y la discusión que hay, si el ser humano es un sujeto de derecho internacional o no, y cómo ha evolucionado eso. Y ayúdenme un poco a ver, para saber, porque no lo tengo claro, si ya vieron algo más de sujetos de derecho internacional. O sea, si ya vieron el Estado como sujeto de derecho internacional o algún otro de los sujetos. ¿Alguien se acuerda? La clase cerró en comunidad beligerante, sí, hemos estado también. Ah, ya dieron comunidad de Organizaciones también. Ah, ya dieron todo eso. Y organizaciones también. Ah, bien. Bueno, entonces hoy la clase va a ser más corta porque vamos a ver solamente reconocimiento de Estado y de gobierno. Y bueno, también vieron ay Dios, discúlpeme que estoy un poco dormido todavía. Eh, Movimientos de liberación nacional como sujeto de derecho internacional. No, eso no lo vimos, profe. No, eso no lo vimos. Sería el otro pequeño tema que quedaría entonces. Bueno, entonces sujetos ya básicamente lo vieron, así que iríamos directamente a la parte de reconocimiento de Estado y de gobierno. Profesor, Sí. yo no sé si a mí sola me quedó esa impresión, capaz que algún compañero me puede confirmar o no, pero me parece que sobre persona íbamos a volver y hablar sobre la discusión, porque me parece que hablamos medio por arriba, pero no sé si capaz que yo me perdí de algo. No lo sé porque yo no estuve en la Creo que es clase. así, que tenés razón, Jennifer. Sí. Bueno, Y los de los movimientos también. Los movimientos no, creo que no los dimos tampoco. Movimientos no vimos, y el sujeto lo vimos No. muy por arriba, en realidad, no la discusión. No. Vimos comunidades beligerantes y el reconocimiento pero de beligerantes, MLN pero no. los movimientos no. bien. Sí, seguro dieron Estado y organizaciones internacionales. Sí, eso Y seguro. comunidad beligerante. Estado y organizaciones y comunidades beligerantes, pero medio rápido. Bueno, a modo de repaso, ¿alguien me puede dar un breve resumen sobre eso? Primero sobre el concepto de sujetos, y luego muy brevemente Estados, organizaciones internacionales y comunidad beligerante. A ver si tienen claro el tema. Hicimos como hablamos sobre actores y sobre sujetos, y dijimos que lo diferenciaba ay, no me sale la palabra ahora, que los diferencia es... No me acuerdo ahora la palabra, perdón. Su participación o no a la hora de crear la norma, el tratado en el que van a estar sujetos. El actor puede personalidad. influir, pero no participa. Exactamente. Bien, supongo que lo vieron, hay un sujeto que es originario y otros que son derivados. O sea, hay un sujeto de derecho internacional que es el primero y desde la creación del derecho internacional público ha sido el más importante, que es el Estado, como bien dicen ahí, porque así más relevante a nivel interno, en el derecho internacional, el Estado, básicamente el derecho internacional público se crea en base a la organización estatal. Por favor, escucho a alguien los micrófonos. No sé si alguien está cocinando o algo así. Y es el sujeto originario, porque como decía, en base a la soberanía estatal. Eso es el inicio del derecho internacional público y es la creación del derecho internacional público.
Por eso se le llama el sujeto original al Estado. Y los demás sujetos se les llama derivados porque derivan de la creación del primer sujeto, que es el Estado. O sea, el Estado, digamos, crea a los demás sujetos del derecho internacional. Se dice que cronológicamente la comunidad beligerante habría sido en algún momento creada, no de una manera como directa o voluntaria, como sí fueron las organizaciones internacionales, sino por la vía de los hechos, porque muchos estados han habido, siguen habiendo, problemas internos, guerras, enfrentamientos civiles, donde una de las partes logró en algún momento un poder tan importante como para controlar una parte del territorio, para administrar una parte del territorio, y por lo tanto ese es el surgimiento de la comunidad beligerante. ¿Qué es la comunidad beligerante? Una parte de la sociedad que se levanta en armas contra un Estado y que llega a controlar una parte del territorio y a ejercer el poder en esa parte del territorio. El caso típico es el de la FARC en Colombia, uno de los casos. Esa es la comunidad beligerante. Posteriormente surgen las organizaciones internacionales, se lo habrán visto, bueno, en un momento eran muy pocas, luego vino una organización internacional universal como Naciones Unidas, y hoy en día hay una cantidad enorme de todo tipo y color. Perdón, ¿alguien levantó la mano recién? Sí, no, que en ese caso de las comunidades beligerantes, podemos decir que al necesitar el reconocimiento de parte de algún Estado, podría ser por ese lado que surge de la voluntad de los Estados. Bueno, como decía, no surge directamente de la voluntad, porque ningún Estado quiere tener un levantamiento armado dentro de su territorio. Pero en los hechos es un problema que el derecho internacional público le da una solución, otorgándole la calidad de sujeto, bueno, como decía, a un movimiento que efectivamente llega a controlar una parte del territorio. Por lo tanto, es imposible para los demás estados negociar con un estado cuando ese estado no tiene el poder efectivo sobre la totalidad de su territorio. Por lo tanto, hay otro sujeto que administra esa parte del territorio, porque esa es una de las claves. A ver, ¿cuáles son los elementos del Estado? Eso es algo muy importante saberlo. ¿Alguien se acuerda cuáles son los elementos del Estado que constituyen el Estado? Territorio, población y gobierno. Capacidad para negociar con los demás estados. Que haya gobierno, ¿qué significa? Hay una palabra que le está faltando ahí. Población, territorio, muy bien. Capacidad de... El ejercicio del gobierno. El poder. Sí, pero Soberanía. ¿qué se da, ¿Gobierno o soberanía? qué se da sobre el territorio? Se dice que es la efectividad del ejercicio del poder sobre el territorio. ¿Bien? Entonces, cuando en un Estado existe una comunidad beligerante, no se da el elemento de la efectividad del ejercicio del poder sobre el territorio, porque hay una parte del territorio que no la controla. Y ese es el surgimiento de la comunidad beligerante. Sí, Félix Ramirú. Sí, profe, eso quería preguntarle. O sea, la comunidad beligerante, lo que se diferencia, por ejemplo, del Movimiento de Liberación Nacional es eso. O sea, si bien están dentro del mismo territorio, o sea, tienen una diferencia en cuanto a las políticas que aplica el gobierno, ¿verdad? Por eso el levantamiento de la comunidad es así, ¿o estoy mal? A grandes rasgos, tienen características similares, porque en ambos casos se trata de levantamientos armados de una parte de la población dentro de un Estado,
y hasta ahí van las similitudes. Pero en el caso de los movimientos de liberación nacional está asociado íntimamente a las revoluciones que se dieron en Por las las colonias y todo eso. colonias. Ahí va. Entonces, estrictamente no se da dentro de un Estado tal como lo conocemos hoy en día, sino dentro de un imperio colonial. Imagínense la India bajo control británico, imagínense Marruecos bajo control francés, más recientemente Argelia bajo control francés, o sea, determinados territorios que son un pueblo en el sentido de que es una comunidad de personas que comparten ciertas características culturales, lingüísticas, etcétera, y que se levantan contra una colonia. O sea, en ese caso no hay un Estado definido, porque lo que hoy es India, lo que hoy es Argelia, lo que hoy es Marruecos, lo que hoy es Nigeria, República Centroafricana, Sudáfrica y el país que se imaginen en África o en Asia, se definió posteriormente. Una vez que esos movimientos lograron la independencia, se creó un Estado independiente donde había una población, donde se creó un gobierno y donde se definió un territorio. Y consecuentemente capacidad de relacionarse internacionalmente. Todos los elementos del Estado se conformaron posteriormente. Bien, lo que hay ahí fue un levantamiento armado de un pueblo, digamos, contra un imperio colonial, ¿no? Principalmente Gracias, era profe. Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, y, bueno, y previamente a la Segunda Guerra Mundial, Alemania también, y Italia en algún caso, en el caso de Etiopía. En cambio, en la comunidad beligerante ya hay un Estado definido, ya hay un Estado creado desde antes, que en algún momento una división genera lo que ya hablamos, que esa parte que se levanta contra las autoridades establecidas llega a controlar una parte del territorio, a administrarlo, incluso a ejercer relaciones internacionales. De vuelta, el caso de la FARC, no sé si conocerán, o han escuchado hablar sin duda, en Colombia durante décadas hubo, hasta hace muy poco, un levantamiento armado de tal magnitud que llegó a controlar una parte del territorio, sobre todo en la selva colombiana, y que en algún momento llegaron a ser reconocidos internacionalmente por pocos países, pero bueno, la forma de negociar con las autoridades de cierta parte del país se daba con la FARC y no con el Estado colombiano, porque el Estado colombiano no controlaba una parte del territorio. Imagínense que haya acá una revolución y bueno, un movimiento controle algunos departamentos del país. Eso es la comunidad beligerante. Pero tiene que darse un poder efectivo, porque puede haber una insurgencia, puede haber un movimiento que luche contra el Estado, bueno, por decir algo, los movimientos guerrilleros en la década de 60 en Sudamérica, pero en esos casos, prácticamente en ningún caso, salvo Colombia, se dio que esos movimientos llegaran a controlar una parte del territorio efectivamente durante un tiempo considerable. Eso no se dio. O sea, no llegaron a ser una comunidad beligerante. Porque repito otra vez, tienen que darse esos elementos. Sobre todo, muy importante, el control efectivo sobre una parte del territorio. No que se haya conquistado el territorio durante un tiempo y haya enfrentamientos y no esté claro, sino que haya un control efectivo, que ese movimiento despliegue cierto poder estatal, ¿no? Que haya autoridades, que haya como una policía, que se recauden impuestos, que tenga escuelas, policías, bueno, hay diversas formas de comprobar si se da ese control efectivo o no. Sí, Bruno. Profe, perdón. Bueno, no, si a Félix le quedaba una duda, adelante. No, perdóname, solamente eso nada más. Cuando usted, profe, dice controlar una parte, ¿hay alguna particularidad en esa parte, una proporción o algo de territorio que deba controlar la comunidad para decir, bueno, se la reconoce como
no hay no hay un criterio de proporciones. Puede ser una parte. En realidad, estamos de vuelta dentro de las discusiones doctrinarias. Es importante aclararlo. No hay un... por favor, el micrófono. Cuando termine la clase va a ver qué es el día. Natalia, tenés el micrófono abierto. Profe, usted los puede silenciar si quiere. Sí, pero mientras lo busco, demoro una lista larga de gente y tengo que ponerme a buscar y no es tan rápido. Bien, ¿en qué estaba? Bueno, no. Les decía que algo muy importante es que estamos dentro de las discusiones doctrinarias. No hay un tratado sobre comunidad de beligerancia que diga tiene que ser un 5% del territorio, un 10, un 15, un 20 o un 80%. Sí, parte de la doctrina habla de una parte sustancial del territorio, o sea que debería ser una parte importante, pero puede ser la mitad o puede ser un 20%. No hay un número específico, digamos. Pero gracias, profe. Debería ser una parte importante. Sí. ¿Qué más? ¿Quería decir algo? Yo también iba por lo siguiente. El reconocimiento de comunidad beligerante. Por ejemplo, te estoy hablando, a ver, perdón, capaz que me cuesta un poco hilvanar. El caso de ISIS, cuando surgió, que es, más allá de las consideraciones humanitarias, qué sé yo, ¿no? Tenía la intención de conformarse como un Estado, ¿no? Sí. Más allá de compartamos o no. ¿Fue reconocido como una comunidad beligerante o ni siquiera porque no tendría... a ver, porque se me ocurrió que era un fenómeno que ocurría tocaba muchas naciones, ¿no? En toda la parte de Medio Oriente. Prácticamente por nadie. Prácticamente por nadie. Oficialmente al menos, no recuerdo. Algún estado probablemente entró en algún tipo de relación con ellos, pero un reconocimiento directo no recuerdo. Pero muy buen ejemplo porque, como en otros temas, hay una teoría del derecho internacional público sobre ciertos temas como estos, sobre el reconocimiento de comunidad beligerante o reconocimiento de gobiernos, que se da para casos como tradicionales o clásicos, diría, como el caso de la FARC en Colombia. Ahí es un Estado donde se da un movimiento interno, una guerra civil, que termina en una comunidad beligerante. El caso de ISIS es diferente porque no se da solo dentro de un Estado, porque llegaron a ocupar partes de varios estados, al menos de 2, Siria e Irak, creo que en algún momento del 3. Era un movimiento de características religiosas, no tanto de lucha contra las autoridades de un país determinado, sino que era un movimiento como más internacional, basado en su interpretación del Islam, podríamos decir, una interpretación fundamentalista o una interpretación estricta o literal del Islam, pero que abarcaba al menos parte de 2 países. Eso le da una complejidad muy grande. Pero o Irán o algún otro país que entablaron algún tipo de relaciones más oficiales, no hubo casi reconocimiento en el caso de ISIS. Acá, para el reconocimiento de una comunidad beligerante se aplica la misma clasificación que para el reconocimiento de Estado y de gobierno. O sea, el reconocimiento puede ser dado directamente o puede ser dado indirectamente. ¿Qué significa esto? Los demás estados de la comunidad internacional, ante una situación de comunidad beligerante, pero repito, se aplica también al reconocimiento de estados y de gobierno, puede reconocer directamente
la nueva situación, o sea, mediante una declaración expresa directa. Supongamos que Uruguay comunica oficialmente. ¿Cómo es oficialmente? Mediante una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la embajada del país de que se trate, o en el caso de ISIS en más de un país, ahí debería ser una nota dirigida directamente a las nuevas autoridades, donde se dice algo así como: la República Oriental del Uruguay expresa su reconocimiento a la nueva comunidad beligerante tal, o al Estado tal, o al gobierno tal. Esa es una declaración, un reconocimiento expreso. Pero quizá lo más común es el reconocimiento indirecto. El reconocimiento indirecto se da cuando no hay una declaración así expresa, donde se diga literalmente que se reconoce a un Estado, sino que se da indirectamente, estableciendo relaciones con esa nueva comunidad beligerante, Estado o gobierno. O sea, estableciendo relaciones diplomáticas, o firmando un acuerdo, tratado, que puede ser un tratado de comercio, un tratado sobre temas culturales, un tratado de cooperación, o de diversos tipos, apoyando el ingreso del nuevo Estado, gobierno, o incluso de comunidad beligerante a un organismo internacional. O sea, ciertos actos unilaterales del Estado que den a entender que hay un reconocimiento. Esos son los ejemplos más claros. Firma un tratado, establecimiento de relaciones diplomáticas, pero por ejemplo puede darse de maneras incluso mucho más sutiles. Le pongo un ejemplo claro, o más o menos claro, que me podría afectar como incluso a mí acá en Rusia. Rusia, como saben, en el 2014 ocupó la provincia de Crimea, que era parte hasta entonces de Ucrania, y ahora está en guerra directamente y hay territorios ocupados. Yo, por ejemplo, no puedo ir a Crimea, y mucho menos a los territorios ocupados en Ucrania, porque si yo fuera, como digamos, representante del Estado uruguayo en Rusia, eso podrían tomarlo las autoridades rusas como un reconocimiento indirecto de Uruguay a esos territorios. Por lo tanto, Uruguay, como no reconoce a Crimea como Rusia, sino que Uruguay, como la gran mayoría de los países en el mundo, reconoce que Crimea es Ucrania, ya el hecho de que alguien directamente, más directa o indirectamente relacionado al Estado, un funcionario del Estado cualquiera, o un ministro, o un diputado, o un miembro del Poder Judicial, que visite, aunque sea por turismo, una región así, hasta eso podrían tomar las autoridades rusas como una forma de reconocimiento de lo que sería hoy una parte que Rusia reclama como parte suya. Y eso también se podría aplicar a una comunidad beligerante, o a un nuevo Estado, o a un nuevo gobierno. Por poner un ejemplo, en su momento la FARC, si alguien de la embajada uruguaya en Colombia visitara el territorio de la FARC, bueno, eso podría tomarlo como un reconocimiento tácito o indirecto. Pero mediante diferentes formas se puede dar ese reconocimiento indirecto. ¿Bien? Entonces... ¿Me puedo tirar una más? Ya que sí, estamos. Claro, sí. Y el tema de la Autoridad Nacional Palestina. Porque en el 94, con los acuerdos de Oslo, se reconoce la Autoridad Nacional Palestina entre Israel y la OLP, digamos, ¿no? Ahí es donde tiene algo que ver con esto también el proceso de creación del Estado palestino, lo que se reconoce como el Estado palestino. Sí, claramente, es un caso. También otro caso relativamente complejo, particular, la Autoridad Nacional Palestina, hasta hoy se discute de que realmente sea un Estado. Muchísimos países lo reconocen como un Estado, entre ellos Uruguay,
Uruguay fue, creo, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue reconocido expresamente por el Estado uruguayo. Tenemos misión diplomática de Palestina en Uruguay. Tenemos una embajada en Palestina, exactamente, en Ramallah. Por tanto, Uruguay reconoce plenamente a Palestina como un Estado. Acá estamos dentro del reconocimiento de Estado. Pero se discute hasta hoy si tiene Palestina todos los elementos constitutivos de un Estado. Porque hay claramente una población, hay un ejercicio del poder, pero ese ejercicio del poder no es efectivo. Retomo el concepto del inicio de la clase, la palabra efectividad del ejercicio del poder. Tampoco hay un territorio que esté delimitado en un 100%, si bien nunca hay un territorio delimitado en un 100%, ni siquiera Uruguay, que tiene algunos límites contestados aún, pero ese territorio no está delimitado al 100% y es dudoso el ejercicio efectivo del gobierno. De hecho, desde el 2006, lo que en su momento era la Autoridad Nacional Palestina, hoy está dividida, y la Autoridad Nacional Palestina gobierna los territorios de Cisjordania principalmente, pero no gobierna la Franja de Gaza, donde hay un gobierno completamente diferente, y ahí no ejerce ningún tipo de poder estatal la Autoridad Nacional Palestina, solamente controla una parte del territorio que, como sabrán, está dividido en sectores. O sea, la Autoridad Nacional Palestina gobierna efectivamente, yo ahora no recuerdo bien, pero está dividido como sectores A, B y C. Creo que es el sector A, que es el que gobierna plenamente, que es una parte de Cisjordania, donde está, por ejemplo, se me van los nombres, esta ciudad histórica, donde está enterrado Abraham, supuestamente, bueno, se me fue el nombre. Pero después están los sectores B y C, donde en el sector B creo que es que hay un control conjunto, en teoría, donde Palestina gobierna hasta cierto punto, pero la seguridad está de mano de Israel. Y un sector C, que es la zona del Mar Muerto y partes cercanas a Jerusalén, donde directamente todo el aparato estatal es ejercido por Israel y no por Palestina. Y ni que hablar, bueno, los famosos asentamientos israelíes, donde ahí el control es 100% de Israel, o ni siquiera del Estado de Israel en sí, sino de ciertas comunidades de israelíes asentados ahí. Entonces, para dar un panorama de lo complejo de esa situación. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina gobierna una parte de lo que era originalmente Palestina, porque no tiene ningún control sobre la Franja de Gaza, y dentro de su propio territorio está dividido en sectores y solamente tiene pleno control sobre una parte de ese territorio. Y hasta incluso en ese sector, donde de acuerdo por los acuerdos de Oslo debería tener el control total, incluso del aparato de seguridad, bueno, Israel, ante cualquier problema, atentados o disturbios o levantamientos, bueno, Israel de todos modos interviene. Así que por eso se discute la calidad de Estado de Palestina, porque no hay un control efectivo del territorio y no se ejerce el poder clara, no hay como una soberanía clara en ese territorio. En principio no es culpa de Palestina, bueno, hay para algunos una potencia ocupante, que es Israel, para otros, bueno, un país que establece medidas para proteger a sus ciudadanos por temas de seguridad. Pero ahí estamos dentro de lo que sería el reconocimiento de Estado, que, bueno, aún hoy se discute, por esas razones. No sé si quedó claro. Sí, bastante más de lo que arranqué. Muy amable, gracias. Bueno, es un tema fascinante el de Israel y Palestina. La verdad que tuve la oportunidad de estar ahí y bueno, de ver cómo
más o menos cómo funciona. Bueno, muy bien. Compartir pantalla. De este tema. Reconocimiento, entonces. Estamos dentro de, si volvemos al tema fuentes, de un acto unilateral. El reconocimiento de Estado, de gobierno, de comunidad beligerante, es un acto unilateral de un Estado, es una declaración de voluntad. Por lo tanto, donde se constata la existencia de un hecho, una situación, una pretensión. Bien, como ya vimos, ese reconocimiento se puede dar de manera directa o indirecta, pero siempre es un acto unilateral de un Estado. Como el caso de Uruguay con Palestina, hubo una declaración expresa de reconocimiento. También puede haber un reconocimiento colectivo, no solamente individual, donde muchos estados reconozcan en un solo acto a un nuevo estado, por ejemplo, pero de todos modos se trataría de un número o una cantidad de diferentes actos unilaterales de diferentes estados. Bueno, el reconocimiento es declarativo, no constitutivo. ¿Qué significa esto? Que lo que hace un Estado al reconocer un nuevo Estado, un nuevo gobierno, bueno, cuando me refiero a Estado me refiero a los tres casos, no es constituir al nuevo Estado. O sea, el nuevo Estado no surge a la vida o al derecho internacional, no surge como Estado soberano, porque otros Estados lo reconozcan. El reconocimiento es declarativo, o sea, declara una situación preexistente. Se supone que cuando un Estado reconoce a otro Estado, por ejemplo, es porque ese Estado tiene los elementos constitutivos de un nuevo Estado. O sea, ha surgido a la vida independiente un Estado que tiene una población, un territorio definido, un control efectivo sobre el territorio, un gobierno, un ejercicio del poder y una capacidad de relacionarse internacionalmente. Entonces, ante esa nueva situación, los demás estados reconocen a ese Estado porque reconocen que se dan los elementos constitutivos de ese Estado. Se da en la realidad que hay un nuevo Estado. No es que se constituya. O sea, el nuevo Estado en realidad, si se quiere, no necesita de la declaración del reconocimiento de otros Estados, sino que al darse todos esos elementos, el Estado se da. De hecho, puede pasar de que un Estado se aísle completamente y de que ningún Estado lo reconozca y sigue existiendo. El caso de ISIS, en algún sentido, llegó a ser un Estado durante un corto tiempo y casi nadie lo reconoció. Pero si analizamos y ISIS tuvo los elementos constitutivos de un Estado, en principio no sería necesario no sería necesario el requisito del reconocimiento por los otros. Sí, Jerez. Profe, me surge una duda que capaz que es media boba la duda, pero si no necesita que se reconozca, o sea, si es solo declarativo y no constitutivo, ¿en qué momento entonces es que se reconoce un Estado como tal? Bueno, no es... Si tiene los elementos y todo. Claro. De acuerdo a la doctrina, por ejemplo, Eduardo Jiménez de Aréchaga, Eduardo Jiménez de Aréchaga fue de los primeros incluso en opinar claramente de que el reconocimiento es declarativo y no constitutivo. No hay una obligación de que los demás estados reconozcan a otro.
no es obligatorio, no es incluso necesario. Incluso los demás estados, aunque surja un nuevo estado con todos los elementos, puede no reconocerlo nunca. Hasta hoy, la mitad del mundo más o menos no reconoce a Kosovo como un estado independiente. Kosovo, que fue en su momento un desprendimiento de la Yugoslavia, posteriormente un desprendimiento de Serbia. Llevó a la guerra de Yugoslavia en la década del 90. Bueno, muchísimos países no lo reconocen, a pesar de que funciona como un Estado y tiene los elementos de un Estado. ¿Por qué? Porque algo que siempre también tienen que recordar es que acá damos esta materia, damos el derecho internacional público desde un punto de vista jurídico, como debería ser, pero en esto entra en juego la política internacional, los intereses estatales, hasta la ideología. Entonces, puede pasar que haya un Estado nuevo, pero el otro Estado no lo reconozca por razones de interés o de conveniencia. Les pongo el ejemplo de Kosovo. ¿Por qué hay muchos estados que no reconocen a Kosovo? Y el típico caso es el de España. España probablemente nunca vaya a reconocer a Kosovo. ¿Por qué? Porque Kosovo es un caso reciente de desintegración estatal. Le repito, o sea, era una región serbia sobre todo, de la Yugoslavia, pero una vez que la Yugoslavia se desintegró, se crearon varios estados, Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, eso prácticamente, y Kosovo era una parte de Serbia. Recién en el 99, luego de la guerra en Yugoslavia, Kosovo se pudo independizar, pero claramente Serbia nunca lo reconoció, y Serbia hasta hoy considera a Kosovo parte de su territorio, a pesar de que Kosovo ya funciona como un estado independiente. Muchos países lo han reconocido, como Alemania, por ejemplo. Es un tema más europeo. Por ejemplo, que Uruguay lo reconozca o no, es bastante irrelevante. Pero en Europa sí es un tema importante. Lo ha reconocido Alemania y otros países, pero no España. ¿Por qué? Porque si España reconociera a Kosovo, le daría argumentos a los catalanes o a los vascos en su momento, o a cualquier otro intento de independencia dentro de España. Entonces, España no lo reconoce por eso, porque ahí Cataluña diría, bueno, si España reconoce a Kosovo, ¿cuál es la diferencia con nosotros? También es una parte del país, según ellos, con diferencias culturales, históricas, lingüísticas, etcétera, etcétera. Entonces, acá estamos ante un caso donde el Estado, a la comunidad internacional, con los elementos, de nuevo, población, una población diferente a la de Serbia, un territorio, un ejercicio del poder efectivo, capacidad de relacionarse internacionalmente, todos los elementos de un Estado. Entonces, si siguen lo que esta clase, los demás estados deberían reconocerlo. Deberían reconocerlo porque es un nuevo Estado. Sin embargo, España no lo hace por un tema de conveniencia interna, porque al Estado español no le conviene, porque daría argumentos a que suceda algo parecido en su territorio. Es un claro ejemplo donde no se da el reconocimiento por temas ajenos a lo que dice la teoría del derecho internacional. O también puede ser temas ideológicos. Por ejemplo, la famosa República de Saharaui, que es también un movimiento dentro de Marruecos, bueno, que está muy ligado a movimientos de izquierda, y bueno, gobiernos quizás de centro-derecha no lo reconocen, un tema capaz hasta ideológico. En el caso de Palestina, bueno, puede ser en muchos casos países con una relación muy estrecha con Israel. En fin, hay diferentes motivos prácticos, ideológicos, políticos, de conveniencia, que hacen que ciertos estados no se relacionen
o no reconozcan a nuevos estados. Bien. Bueno. Reconocimiento de gobierno. El reconocimiento de gobierno es diferente al del Estado. Ya dijimos varias veces cómo se da el reconocimiento de Estado, cuándo se da, cuáles son los elementos del nuevo Estado. Y dentro de los estados se dan también los cambios de gobierno. En muchos casos ese cambio es natural, lógico y se da cada cierto tiempo. En Uruguay y en la mayoría de los países democráticos en Uruguay se da cada 5 años, todos lo saben, hay elecciones, esto se da de acuerdo a la Constitución de la República, y asume un nuevo gobierno. Cuando no hay una interrupción, como fue el gobierno cívico-militar y anteriores regímenes militares que hubo en Uruguay, que hubo en Argentina o en cualquier otro país, cuando se da de forma organizada, mediante elecciones y asunción de nuevas autoridades, ahí en general no hay necesidad de que haya un reconocimiento expreso. Los demás estados no han reconocido expresamente al nuevo gobierno, al gobierno de la calle que tenemos actualmente, porque se entiende que si ya hay relaciones diplomáticas con el Estado, ese cambio de gobierno se da de una forma prevista, predecible. Diferente si mañana hubiera una interrupción, un movimiento, no sé, imagínense, un cambio de gobierno abrupto, ahí sí los estados tienen que definirse si reconocen o no al nuevo gobierno. Es lo que sucedió en la década del 70, cuando hubo un gobierno que no estaba previsto constitucionalmente, y los demás estados, bueno, tenían que decidir qué hacían, si lo reconocían o no. Pero no se da cuando se da un cambio constitucional. ¿Bien? Por ejemplo, cuando asume cada gobierno, hay una ceremonia de asunción del gobierno, donde muchas veces vienen autoridades extranjeras, algunos presidentes, ministros, en fin, la mayoría de los países del mundo envían representantes a ese cambio de mando presidencial, y ya eso es como un reconocimiento indirecto, digamos. Pero en general, más allá de eso, hay un cambio de gobierno y la mayoría de los países siguen teniendo relaciones diplomáticas, siguen teniendo embajadas, siguen habiendo acuerdos, en fin. No es necesario nada especial. Sí cuando hay un cambio diferente al previsto en la Constitución. Requisitos. Efectividad, o sea, el gobierno tiene que tener un control efectivo, tiene que gobernar sobre todo el país. Responsabilidad, o sea, el nuevo gobierno se entiende que es una continuación del Estado. O sea, el Estado como ente funciona con una organización estatal que requiere el funcionamiento de un gobierno. Y el cambio de gobierno, más allá de que sean partidos políticos diferentes o cambios muy grandes, el ejemplo de Uruguay en la década del 70, o incluso gobiernos posteriores luego de revoluciones, por ejemplo, aquí en Rusia o en lo que era la Unión Soviética, cuando luego de la revolución bolchevique, que se crea la Unión Soviética y asume un nuevo Estado, bueno, tiene que haber responsabilidad, o sea, tiene que ser responsable de las obligaciones y las deudas contraídas por gobiernos anteriores. Les pongo el ejemplo de la revolución bolchevique, porque cuando hay un cambio de gobierno en Rusia, que pasa de un sistema monárquico al sistema soviético, los revolucionarios que asumen el poder y el nuevo gobierno declararon que no iban a pagar la deuda externa contraída por la Rusia zarista. Entonces, en ese caso, no se da uno de los elementos del nuevo gobierno, que es el de la responsabilidad. Porque si bien ellos
se consideraban revolucionarios y querían como empezar de cero, ellos eran en realidad la continuación de un estado anterior, que era el Imperio Ruso. Entonces, como nuevo gobierno, se supone que deben asumir las deudas y las obligaciones contraídas por los gobiernos anteriores, más allá de que hubo un cambio muy importante. Ese es el elemento de la responsabilidad. Movimiento conforme a las reglas de derecho internacional. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando un movimiento asume el poder en un Estado, no debería haber tenido injerencia externa de otro Estado, o mediante suministro de armas o entrenamiento militar. Y también esto suena muy lindo en la teoría, pero en la práctica es muy difícil que se dé, porque siempre hay ayuda de otros países, o sea, nunca es un conflicto interno 100%, pero bueno, un elemento también es ese, surgimiento conforme a las reglas del derecho internacional. Ya vimos las formas, expreso o tácito. También puede darse condicional o mente o no. Puede haber un reconocimiento sin condiciones, o podría haber un reconocimiento con ciertas condiciones. Bueno, no se me ocurre ahora ningún caso, pero podría decirse que se reconoce a tal Estado solamente si, bueno, mediante algunas condiciones. Efectos del reconocimiento: el nuevo gobierno puede acreditar y recibir representaciones diplomáticas, actuar ante organismos internacionales, contratar préstamos, representar al Estado en tribunales internacionales, etc. O sea, el nuevo gobierno asume plenamente el ejercicio del poder y por lo tanto la soberanía dentro del Estado. Bueno, las etapas, pueden darse diversas etapas dentro del reconocimiento: información, decisión y comunicación. Información, ¿por qué? Bueno, porque cuando hay un cambio de gobierno no constitucional, digamos, muchas veces puede haber una situación confusa, puede aún no darse un control efectivo del territorio, el nuevo gobierno puede estar contestado, entonces el Estado tiene que informarse sobre la situación para luego tomar la decisión y comunicarlo. ¿Bien? Hay otro caso muy interesante, para volver a lo mismo, que acá se da la teoría pensando en ciertos casos, pensando en el ejemplo clásico, o sea que cuando Jiménez de Aréchaga seguramente elaboró la teoría del reconocimiento, pensaba principalmente en el problema clásico de un nuevo gobierno no constitucional, como el caso de Rusia o el caso de Uruguay, que acabo de nombrar. Pero en la práctica se dan situaciones muy diferentes. Un caso es recientemente, hasta hoy en día, aunque se ha diluido un poco, lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela, hasta hoy, los estados han reconocido a dos gobiernos diferentes. El gobierno del presidente Maduro, pero Estados Unidos y otros estados han reconocido como el gobierno de Venezuela al gobierno de, al pretendiente a ser gobierno de Venezuela de Guaidó. Supongo que han escuchado. Sí, como presidente legítimo, profesor. Bueno, exactamente, acá alguien de Venezuela, ¿no? Por el acento. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos una situación muy particular donde hay un gobierno que, digamos, tiene el control efectivo, ejerce el poder efectivo en el territorio, que es el de Maduro, y hay un gobierno, algo así como en el exilio, que hasta incluso ha tenido, capaz la compañera me puede corregir, que conocerá más profundamente, pero hasta incluso ha tenido el acceso a financiación extranjera. Bueno, hay un congelamiento de activos en Venezuela que los controla Guaidó.
ha incluso establecido relaciones diplomáticas con otros países, hay incluso países que han tenido o que tienen aún representación diplomática del gobierno de Guaidó y no del de Maduro, o de los dos. Una situación realmente muy particular y muy confusa. Entonces ahí tenemos reconocimiento de dos gobiernos dentro del mismo país. O sea, nadie pudo prever algo así cuando elaboró la teoría del derecho internacional, porque son cosas que se dan en la práctica. Y de nuevo, si aplicamos 100% la teoría, no hay duda, y no estoy entrando en la discusión política, sino que simplemente analizando el derecho internacional, el gobierno que tiene el poder efectivo es el gobierno de Maduro, porque es el que controla el aparato estatal dentro del territorio de Venezuela. Entonces los elementos se dan para que sea ese el Estado claramente, el gobierno que deba reconocerse, más allá de que a otros países les guste o no, pero es quien ha tenido siempre el poder efectivo, que controla la policía, el ejército, bueno, la educación, la salud, etc. Pero bueno, por circunstancias políticas, y muchos estados han reconocido o consideran que el gobierno legítimo es el de Guaidó y no el de Maduro. Entonces ahí tenemos como casos de doble reconocimiento. ¿Bien? Profesor, hay un compañero que está en sala de Ah, sí, espera. perdón. ¿Quién quiere hablar? Que hay un compañero que avisó que está en la sala de espera, disculpe. Ah, bueno. Pero se entra sin clave, sin nada, ¿no? No sé, el aviso y Patricia creo que Capaz había que está dicho. esperando en la otra. Capaz que está esperando en el link de la otra clase. Capaz se equivocó y está entrando el de la profesora, porque yo no en mi caso no hay sala de espera, se entra directamente. Quizás, si alguien tiene su número, avísenle de que hoy se entra a este Zoom y no al de la profesora. Bien. Bueno, esto ya recién lo comentábamos. Los elementos, así como están los requisitos para un Estado, son población, territorio, etcétera, etcétera. En el caso de gobierno es efectividad, responsabilidad y surgimiento conforme a las reglas del derecho internacional. Esos son los tres elementos para el reconocimiento de gobierno. Jurídicamente, como ya hemos visto, los gobiernos no aplican siempre criterios estrictamente jurídicos, sino otro tipo de criterios políticos, sobre todo. ¿Bien? También puede ser un reconocimiento individual o colectivo, pero siempre, aunque sea colectivo, repito porque es muy importante, se trata de actos unilaterales de cada gobierno, de cada Estado. Efectos del reconocimiento, bueno, reanudación de relaciones diplomáticas, aceptación de la legitimación procesal del Estado, lo que sería el jus tractatum, el jus standi, o sea, aceptar que el nuevo gobierno que gobierna un Estado tiene la capacidad de contratar, o sea, de firmar acuerdos y de actuar como un sujeto pleno del derecho internacional, acudir a un tribunal internacional, hacer un reclamo internacional, una protesta, otros reconocimientos, etcétera, etcétera. Renovación de relaciones comerciales. Bueno, y acá ya, como la dije antes, ya lo vieron. Bien, y Movimiento de Liberación Nacional ya lo... Disculpe la interrupción. ¿Podría después subir estas PPT a Eva, si no es mucha molestia? Sí, bueno, en realidad no es mía, debería pedirle a quien la hizo, pero bueno, consulto. Pero es un resumen muy, muy básico, ¿no?
A ver, preguntas. Capaz que entró OSM. Bueno, pero esto era sobre quien está. De todos modos, ya a esta altura la clase no le queda mucho, así que no creo que le convenga entrar. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos dado hasta ahora? ¿Algún otro ejemplo que... Profe, sí, acá me quedó algo pendiente, no logré tomar nota, de las etapas de información cuando hay un cambio de gobierno no constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, porque ya lo comentaba que cuando se da ese cambio de gobierno, o casos muy complejos como el de Venezuela, generalmente no es tan claro la situación, puede no ser tan clara. Un cambio de gobierno quizás abrupto, luego de una revolución armada o luego de un golpe de Estado. En fin, muchas veces no se da de un día para el otro tan fácilmente y es muy claro que hay que reconocer el nuevo gobierno, sino que el gobierno anterior puede seguir intentando mantener el poder. Casos recientes, por ejemplo, en Myanmar, que hubo un golpe de Estado también, pero la situación era muy confusa, no llegaba la información precisa. Entonces, los estados deben informarse, o deberían informarse sobre cómo está la situación. O sea, si los elementos, de nuevo, si el nuevo gobierno controla efectivamente el aparato estatal, o sea, el nuevo gobierno tiene el poder sobre el Estado, tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía, sobre la recaudación de impuestos, sobre la organización del Estado en general, ¿no? O no, o el gobierno anterior aún mantiene una parte del poder, puede darse que haya una comunidad beligerante, puede ser que haya una insurgencia, en fin, hay diferentes situaciones que se dan en la realidad que sea necesario informarse claramente sobre la situación. O puede pasar que el nuevo gobierno efectivamente tenga control sobre el territorio, control sobre el aparato estatal, no haya duda sobre eso, pero que no estén claros los pasos a seguir por ese nuevo gobierno. Por ejemplo, ese nuevo gobierno va a reconocer las deudas anteriores del gobierno anterior, va a asumir las responsabilidades contraídas por los gobiernos anteriores, va a asumir la deuda externa, le va a pagar al Fondo Monetario, o, por ejemplo, si el Estado A está informándose sobre el nuevo gobierno del Estado B, y el Estado B tiene deudas con el Estado A tiene bonistas que tienen bonos del Tesoro, por dar algo más actual, o hay acuerdos de libre comercio, o hay acuerdos de todo tipo, entonces el nuevo gobierno los va a cumplir, ¿o no? Porque se supone que debe cumplirlos, debe ser responsable internacionalmente. O otro elemento, el de haber surgido conforme al derecho internacional, puede informarse sobre cómo se dio su asunción de poder del nuevo gobierno. ¿Se dio con una intervención ilegítima de otros estados o no? Que repito, ningún estado tiene en cuenta eso para en la práctica reconocer a otro, pero bueno, eso es uno de los elementos que debemos dar. Profe, Sí. ¿y qué pasa si el nuevo gobierno no reconoce esas deudas? Bueno, puede llevar a que otros no lo reconozcan como nuevo gobierno, a que no entren en relaciones diplomáticas con él. En realidad es muy difícil que se dé, porque el mundo actual está muy interrelacionado, y es muy difícil que un Estado se aísle internacionalmente, y sería muy comprometedor para su futuro no reconocer deudas anteriores. En general se hace. De todos modos,
no me imagino a ISIS de vuelta, al movimiento islámico que llegó a gobernar una parte importante del Medio Oriente que reconociera las deudas anteriores. Pero, por ejemplo, hasta el nuevo gobierno en Afganistán ha reconocido la deuda externa. Incluso los gobiernos más revolucionarios lo hacen. O sea, es muy difícil que no lo hagan. Pero, de nuevo, en la teoría debería hacerlo para que otros lo reconozcan. En la teoría. En la práctica, eso en realidad no lo tienen tan en cuenta los estados. Porque están los factores políticos y no tanto los jurídicos. Pero, en principio, para que un nuevo gobierno sea reconocido, ese nuevo gobierno debe asumir las responsabilidades contraídas anteriormente, porque es una continuación estatal. Pero puede pasarle que no lo haga. En ese caso sería, digamos, no tendría relaciones con los demás estados, con los demás estados con los que tiene deudas o que consideran que es un factor importante que reconozca esas deudas, esos compromisos. Deudas, digo, pero puede ser compromisos de diferente tipo, por mediante acuerdos. Y algo importante es que han habido, eso me olvidaba, han habido teorías, algunos autores, son minoritarias, que hablan, por ejemplo, de la legitimidad democrática, o sea, de que un elemento extra para reconocer a un nuevo gobierno, en realidad, es de que haya surgido constitucionalmente. Esa es la teoría de la legitimidad democrática, que solamente se debe reconocer a un Estado cuando asume de acuerdo a la constitución de un país o de acuerdo a las reglas establecidas. Si es una monarquía no constitucional, bueno, de acuerdo a las reglas preestablecidas, y no de una manera diferente. Eso en realidad no tiene cabida, de acuerdo a la gran mayoría de la doctrina del derecho internacional, porque pesa más el control efectivo sobre el Estado que la legitimidad democrática. Porque se puede ser muy purista democrático, pero bueno, si mañana hay un golpe de Estado y ese nuevo gobierno se asienta en un territorio y pasan los años, y bueno, en algún momento hay que entrar en relaciones con ese nuevo Estado, porque es la realidad. Lo que sí se da es el establecimiento de criterios democráticos en organismos internacionales, por ejemplo en la OEA, en el Mercosur, donde se establecen cláusulas democráticas de modo de presionar o de buscar la forma de impedir el surgimiento de gobiernos de facto o gobiernos no constitucionales. Pero ahí hay un acuerdo previo establecido en un tratado, es algo diferente. Pero en teoría no hay el derecho internacional no, para reconocer a un gobierno, no dice que deba ser democrático, o deba ser monárquico, o deba ser de lo que sea, sino que lo que importa son los tres elementos de reconocimiento de gobierno, no tanto si es democrático o no. En la teoría. Pero acá estamos dando derecho internacional, pero me gusta siempre aclarar cómo se da en la práctica y cómo los criterios jurídicos muchas veces están en segundo plano ante los políticos. Porque si no, no habría casos tan complejos o tan diversos. Bien. Bueno, esta es una clase en realidad corta, porque en general lo damos a sujetos. Reconocimiento lo damos dentro del tema sujetos, bueno, pero esta vez se dividió un poco más, así que yo creo que tendría por aquí la clase. No sé si quedó alguna última duda o algún otro aporte que quieran hacer. Movimientos de liberación, que era lo que íbamos a tocar también, por lo que veía al principio de la clase. Sí, bueno, ya la definición se da respecto a diferenciarlo de la comunidad beligerante. Simplemente hay que tener en cuenta que los movimientos de liberación nacional están ligados íntimamente al surgimiento de nuevos estados en la época colonial,
y están ligados a un principio del derecho internacional que es el de libre autodeterminación de los pueblos. Yo supongo que lo dieron también cuando se dieron principios, pero el principio de libre autodeterminación de los pueblos establece que los pueblos, o sea, una comunidad de personas con cierta afinidad cultural, lingüística, sociológica, tiene el derecho a decidir su propio futuro o cómo organizarse independientemente. Entonces, ese fue el criterio jurídico aplicable para el proceso de descolonización que se dio en el siglo XX en África y en Asia sobre todo. Todos los movimientos que culminaron en la creación de nuevos estados, que terminaron con los imperios coloniales europeos, se dieron en base a este principio legal de la autodeterminación de los pueblos. Que, y esta es una confusión muy recurrente, no necesariamente implica que siempre haya que crearse un nuevo estado. O sea, esos pueblos en general han decidido conformar nuevos estados, ¿no? India, Nigeria, Somalia, que se les ocurra, pero también pueden, por ejemplo, incorporarse a otro estado, o pueden decidir asociarse libremente a otro estado, en definitiva, o pueden decidir mantenerse dentro de un régimen colonial, ¿por qué no? No como era no un régimen colonial al estilo sometimiento y no consideración del nuevo pueblo, pero sí bajo una modalidad con derechos y de común acuerdo. O sea, lo importante en este caso no es cómo culmina el proceso, sino que haya una voluntad del pueblo de qué hacer. O sea, no es tanto que se cree un Estado independiente, puede ser, sino que la clave del criterio es que haya una voluntad de ese pueblo de qué hacer, de que decida por sí y no por otros cómo organizarse internacionalmente. Puede ser surgimiento de un nuevo Estado o pueden ser otras modalidades. Entonces, los movimientos de liberación nacional surgieron y básicamente tienen su explicación en el ámbito del proceso de descolonización, que ya hoy no existe. O, bueno, podría haber algunos casos. Argentina acusa a Gran Bretaña de tener un régimen colonial en Malvinas, por ejemplo, pero son casos muy pocos y más concretos y no están enmarcados en el proceso colonial típico anterior, donde había una potencia europea que dominaba en un 100% y donde no se reconocía como iguales en sus territorios, sino se les consideraba como atrasados o que no eran capaces de organizarse internacionalmente. Eso hoy ya como no existe, y los movimientos de liberación nacional se pueden dar de una manera quizás diferente. Un caso sería, por ejemplo, el del pueblo saharaui, en el Sahara Occidental, donde hay un movimiento que busca una independencia, pero es importante tener en claro la diferencia con la comunidad beligerante. Estos movimientos en general, por lo general, no controlan efectivamente un territorio importante, y tampoco está claro de que se trate de sujetos de derecho internacional, como sí lo ve la comunidad beligerante. Los movimientos de liberación nacional están en discusión si son sujetos o no. Pero, para cerrar la clase, y respecto a los sujetos, tenemos todos muy claro que el Estado es el sujeto principal, el originario, y que hay otros sujetos, como la comunidad beligerante, como las organizaciones internacionales, y en la teoría clásica serían esos los sujetos. Y si leemos los primeros tomos de Jiménez de Aréchaga, siempre hubo una negación casi absoluta a que los individuos puedan ser sujetos de derecho internacional, o los movimientos de liberación nacional.
En realidad no hay una lista de sujetos del derecho internacional inamovible, sino que los sujetos del derecho internacional pueden ir cambiando o pueden surgir nuevos de acuerdo a la realidad. Y la realidad es que, por ejemplo, la persona no lo era antes, pero hoy se puede decir que en cierto sentido lo es. ¿Por qué? Porque los propios sujetos le han otorgado responsabilidades y derechos al individuo en el derecho internacional. Claramente en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, los individuos pueden, en algunos casos tienen el locus standi, tienen la capacidad de recurrir directamente ante un tribunal internacional, algo que no pasaba antes. Y los individuos tienen en cierto sentido derechos y obligaciones que le otorga directamente el derecho internacional, directamente los estados mediante tratados. Por lo tanto, hoy ya no es tan tajante la opinión de que los individuos no son sujetos de derecho internacional. Quizás algún profesor veterano aún diga que no, que sería como mala palabra, pero la realidad es que hoy en día, al menos parcialmente, se puede decir que son sujetos de derecho internacional. Pero eso es cambiante y se adecua a la realidad. Pero muy bien, siendo las 4:20 de la mañana aquí, si no hay más dudas, creo que el tema, creo que quedó bastante claro y reconocimiento de Estado, gobierno, comunidad beligerante, como finalización del tema sujetos. Así que bueno, si no hay alguna otra duda, terminamos la clase por aquí. Sí, profe, vaya a descansar. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Recuerden siempre que yo por alguna razón no tengo acceso al EVA, pero siempre que anuncien que doy yo la clase, siempre es por este Zoom, y no, ya todos lo tienen claro, pero por si hay alguien que aún por distracción intenta entrar al otro, cada vez que la clase me toca a mí, es en este Zoom, en mi sala personal, que es la clase. ¿Bien? Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Buenas Chao, noches, gracias. Buenas noches, que descanse, profe, gracias. Gracias, buenas Muy noches. buena clase. Muy buena clase.